En esta práctica se pudo apreciar que algo como lo que es la extracción de DNA, que suele ser complicado, lleno de tubos de ensayo y difícil, realmente puede ser hasta cierto punto bastante sencillo y divertido, ayudando a comprender varios conceptos más allá del biológico. Solamente utilizando cosas que tenemos en casa podemos llegar a visualizar el DNA. El DNA o ácido desoxirribonucleico se define como, y citamos, la molécula del interior de las células que contiene la información genética, la cual es responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. La estructura del DNA es una hélice bicatenaria, la cual está unida por enlaces de hidrógeno débiles. Estos enlaces se dan entre las pares de las bases nucleotídicas, purínicas y pirimidínicas. La adenina se une con una timina y la guanina se une con una citosina. Recordemos que la identificación y el aislamiento de este ADN es fundamental para el estudio de distintos organismos, pues debemos saber que este contiene la información genética para identificarlos y que con esta se pueden modificar, analizar, clasificar, etc. Para estudiar este DNA, antes se debe extraer la célula de algún organismo. Esta extracción puede hacerse de cierta forma de manera casera, aunque los resultados no serán tan específicos para un estudio, pero, si bien es cierto, son útiles para identificar su existencia y las características de su estructura. En la extracción casera se usa de preferencia una muestra con células vegetales y para obtener mejores resultados se utiliza una muestra de fresas. Esto se debe a que las plantas poseen tres tipos de DNA: el nuclear, el mitocondrial y el cloroplástico. Además, la mayoría de las plantas presentan poliploidía, esto es, la condición de poseer más de un conjunto de cromosomas. Las fresas son un material excelente para extraer ADN. Son fáciles de triturar y contienen enzimas, llamadas pectinasas y celulasas, que ayudan a romper las paredes celulares. Además, las fresas son octoploides, quiere decir que tiene 56 cromosomas, es decir, 8 copias de cada cromosoma, lo cual proporciona más DNA. Las características antes mencionadas hacen que utilizar fresas permita mejores resultados y una mejor visualización de su DNA, aunque esto se puede incluir con otros elementos que salgan al romper la membrana celular. La extracción casera se basa en la composición y estructura, tanto biológica como química, del DNA y de las células en general, pues esto permite conocer los componentes que vamos a usar para obtener los resultados deseados. Entre los factores biológicos están las membranas celulares. Todas las células están rodeadas por una membrana grasa y además, en las células de plantas, hongos y bacterias, por una pared celular rígida. La composición grasa de las membranas y la rigidez de la pared celular determinan el método de ruptura celular idóneo. Si las células que forman la muestra tienen pared celular, utilizar un método mecánico para romperlas, como una batidora o un mortero. Mientras que si solo tienen membrana plasmática, utilizar detergente y agitar vigorosamente para disolverlas. Otro componente más es la localización del DNA. Se encuentra localizado principalmente en el núcleo celular, pero en los organismos eucariotas también está en las mitocondrias y en los cloroplastos de las plantas. Estos están delimitados por membranas grasas, por lo que se pueden disolver utilizando detergente. Respecto a su estructura, el ADN tiene una carga neta negativa, debido a que los fosfatos quedan dispuestos hacia el exterior de la doble hélice. Conocer esta característica es esencial para comprender por qué el DNA es tan soluble en el agua. También tenemos a las enzimas, en las cuales la actividad enzimática es sensible a la temperatura y el pH, entre otros factores, por lo que ambos deben ser tenidos en cuenta en el proceso de extracción. No olvidemos los factores químicos.
en los cuales tenemos a las cargas eléctricas. En la disolución de lisis, el agua actúa como un disolvente. Las moléculas polares que la forman establecen interacciones electrostáticas a través de puentes de hidrógeno, unas con otras y con todas las moléculas cargadas o polares. El DNA forma puentes de hidrógeno con el agua a través de las cargas negativas de sus fosfatos. El DNA y los iones cloro y sodio permanecerán disueltos mientras estén interaccionando electrostáticamente con el agua, y dejarán de estar disueltos si, en lugar de interaccionar con el agua, lo hacen con los iones opuestos, formando de nuevo una red cristalina. El DNA es soluble en agua y posteriormente se altera su solubilidad al añadir alcohol. Continuando con las interacciones polares, en las membranas se presentan las moléculas anfipáticas, las cuales forman micelas o bicapas debido a la unión de sus partes apolares entre ellas y de sus partes polares con el agua. El detergente lavavajillas, otro de los componentes de la disolución de lisis, también está formado por moléculas anfipáticas. Le permite solubilizar la grasa a través de la formación de micelas. Cuando el detergente disuelve las membranas biológicas, se introduce entre los fosfolípidos de las membranas, rompiéndolas y formando micelas solubles. Por su parte, los amortiguadores que mantienen el pH, en la práctica de extracción tenemos que el bicarbonato sódico actúa manteniendo el pH constante, alrededor de 6.5, evitando la degradación de las biomoléculas como el DNA. El intervalo de pH que regula un amortiguador depende de su cantidad. Por eso se añade a la disolución de lisis bicarbonato sódico en exceso. Para los materiales de laboratorio utilizaremos una micropipeta de 100 a 1000 microlitros, una micropipeta de 10 a 100 microlitros, puntas, mechero, tripié, tela de asbesto, charola para el baño María, 4 tubos Eppendorf de 1.6 mililitros, 2 vasos de precipitados de 50 o 100 mililitros, 4 tubos de ensayo largos, gasa o en su defecto papel filtro y un agitador de vidrio. Para los materiales por equipo necesitaremos una cucharadita de sal común, 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de detergente líquido para traste, un palillo de madera, 2 paquetes de gasa, 4 fresas y una batidora. Procedimiento. El procedimiento para la extracción de DNA de forma casera consta de 8 pasos, los cuales son: preparar la disolución de lisis, triturar la muestra de origen vegetal, mezclar los dos ya antes mencionados, agitar, filtrar la mezcla, colocar en un vaso estrecho y transparente, colocando alcohol, observar cómo se forman los filamentos blancos y por último recolectar el DNA, lo cual todo este procedimiento se debe de llevar en frío. Ahora bien, para nuestra práctica de extracción del ADN se necesita preparar una disolución de lisis, para la cual se necesita mezclar 125 mililitros de agua destilada fría, una cucharadita de sal, las 3 cucharaditas de bicarbonato sódico, 2 cucharaditas de detergente líquido y recordemos que este es un procedimiento que se maneja en frío, por lo que se debe mantener en hielo hasta que se utilice esta solución. Triturar la muestra de origen vegetal. En este caso utilizamos 4 fresas a las cuales les vertimos un poco de agua destilada fría. En nuestro caso utilizamos unas batidoras, pero también se puede realizar con una bolsa Ziploc. Después de que estén bien machacadas o batidas, conseguimos lo que es el jugo de la fruta, aproximadamente unos 40 mililitros, aunque no usemos tanto. Una vez obtenidos el jugo de la fruta batida y la disolución de lisis, debemos de mezclar estos dos en una proporción que por cada volumen de fruta batida coloquemos 2 volúmenes de la disolución de lisis. La mezcla se debe de agitar vigorosamente durante 2 minutos. Nosotros, aprovechando que estábamos en el laboratorio, utilizamos el Vortex para hacernos este trabajo aún más sencillo. Sin embargo, no es necesario. Después de agitar la mezcla, se debe de colocar en hielo, debe de estar en frío y esperamos hasta que la espuma baje su volumen.
Filtramos la mezcla por un colador para retener los restos tisulares y en el que se encuentran los restos celulares de pequeño tamaño y las biomoléculas como el ADN, obteniendo así el grandioso caldo molecular. En nuestro caso, en vez de utilizar un colador, utilizamos un papel filtro, el cual fue proporcionado en el laboratorio. Una vez obtenido el caldo molecular, tomaremos un volumen de este, al cual se le agregarán 2 volúmenes de alcohol frío. El alcohol se debe de colocar pegando la botella a la pared del vaso para evitar que el caldo molecular se mezcle con el alcohol frío. Después de unos segundos o minutos, podremos observar cómo de la parte del caldo molecular empiezan a elevarse una formación de filamentos blancos, los cuales llegarán hasta arriba del alcohol. ¿Qué es esto? Es el ADN. Para extraer el ADN es sencillo, únicamente necesitaremos un palito de madera, con el cual tomaremos cuidadosamente esos filamentos blancos que se crearon en el alcohol, cuidando que no se nos fueran a caer, y al final colocándolos en un tubo de ensayo, pudiendo observar así el DNA de una fresa. Como hemos visto, la obtención de DNA facilita una comprensión más exacta de la composición y disposición de este material genético. Sin embargo, es crucial reconocer que este procedimiento a menudo plantea retos vinculados con la pureza de la muestra recolectada. Además del DNA, durante la extracción suele haber residuos de otras moléculas como proteínas, lípidos, enzimas y fragmentos de las membranas celulares, lo cual puede obstaculizar su análisis. Por lo tanto, es importante implementar métodos de purificación adicionales que aseguren la remoción de estas impurezas y mejoren la calidad del DNA si es que se desea analizar completamente las muestras.